¿Sabías que esta plantita posee una morfología distinta dependiendo de la localidad o zona de donde sea originaria? Las diferentes poblaciones de esta especie suelen presentar algunas variaciones en sus hojas y morfología en general. Esto en botánica da origen a lo que se conoce como formas y variedades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el video de hoy vamos a ver los cuidados de esta bella plantita que tenemos aquí, la Echeveria simulans, que es una de mis favoritas de toda la vida. Y a que no adivinas cuántos años tiene. Tiene 10 años o yo creo que incluso más. Y eso es una de sus características principales, su lento crecimiento. Esta planta llega a crecer muy poco en un año, quizá unos pocos centímetros. Esto es muy importante considerarlo a la hora de cultivarla. En cuanto a sus características principales, podemos notar que sus hojas son bastante gruesas, almacenan bastante agua, tienen una coloración entre verde, azulado, bastante claro y mucha pruina, lo que le da una coloración algo glauca. Además, una particularidad de sus hojas es que posee unos márgenes translúcidos. Esto la hace muy vistosa. También una característica importante es que el tallo llega a ser bastante grueso. Este tallo va a seguir creciendo así y es normal. Esto no le resta vigor a la planta. Aquí te muestro cómo crece esta planta. Generalmente en la naturaleza se suele ver en forma solitaria o con pocas rosetas en compañía, y es que suelen producir pocos hijuelos. Si es que lo hacen, muchas veces pasa como en este caso. La roseta bebé comienza a crecer y enraiza al tocar el suelo, pero no se independiza después de bastante tiempo. Y aquí puedes ver cómo el tallo de esta Echeveria llega a ser bastante grueso, de una coloración madera casi y bastante bonito estéticamente a mi parecer. Al contrario de lo que pareciera, debido a su forma compacta, es una planta que si bien requiere una buena exposición solar, yo te diría unas 3 o 4 horas de sol de la mañana, se puede ajustar a algunas condiciones lumínicas diferentes. Por ejemplo, algunas las tenía en una situación que les daba iluminación muy intensa reflejada, pero no sol directo. Si bien se puede desarrollar correctamente, verás que la roseta sí será compacta, pero será más grande, pues las hojas se abrirán más y serán más largas. Ojo aquí con las olas de calor. En los meses más calurosos del año, justo cuando el sol llega a ser bastante más intenso, esa combinación puede perjudicarle un poco. Así que yo te recomiendo que siempre le des el sol de la mañana, ya que es el más suave. Si tú llegas a colocarla en una situación lumínica que reciba algunas horas de la tarde, vas a comenzar a ver que en esos meses muy calurosos y de sol muy intenso, se puede llegar a quemar. Incluso podría ser útil usar media sombra. Eso le beneficiaría mucho a su desarrollo, ya que no pierda esa coloración tan bonita que tiene. Tomando en consideración su hábitat natural, donde suele llover muy poco, además de la morfología de esta planta que almacena bastante agua, esto ya nos da una idea de cómo tendremos que regar la planta. Yo la riego dependiendo de la época del año y de la etapa de crecimiento de la planta. Por ejemplo, en épocas cálidas, generalmente en primavera y verano, si hace calor, la riego una vez a la semana. Si hace demasiado calor, llegando a los 35 grados, quizá 2 veces por semana. Y si hace calor y aparte está la planta en floración, quizás hasta 3 veces por semana. Pero aquí hay que poner mucha atención. Tenemos que fijarnos siempre en cómo la planta nos está diciendo si necesita agua o no. Generalmente lo que va a pasar es que la planta va a comenzar a cerrar la roseta, va a perder un poco de coloración y las hojas se van a hacer más delgadas. Esto nos está diciendo que la planta necesita riego, pero es importante que no nos pasemos de agua. Yo siempre te voy a recomendar que el riego sea en profundidad, asegurándonos de empapar todo el sustrato, y cuando tengamos que volver a regar, este tendrá que haberse secado por completo. Si nosotros estamos cursando por una ola de calor, es probable que nosotros nos podamos pasar de riego y podremos morir a la planta. Así que en esos meses donde hay mucho calor, vamos a tratar de regar solamente cuando los días sean más frescos y las horas sean más frescas. En la naturaleza se desarrollan generalmente entre grietas de rocas, donde suelen acumularse un poco de materia orgánica, de hojarasca y algunos materiales que se van descomponiendo con el tiempo. Estos le aportan nutrientes a la planta para su desarrollo. Entonces hay que considerar estos aspectos para poder darle un sustrato acorde al crecimiento de la planta, que como vimos es bastante lento y por lo tanto la cantidad de nutrientes que requiere no es excesiva. Asimismo, el que se desarrolle entre rocas nos da una idea de lo rápido que se evapora el agua. Así que entre estos dos factores vamos a considerar cómo armar un buen sustrato para esta planta. El tipo de sustrato que yo te recomiendo para esta planta es uno para suculentas,
que sea 50% orgánico y 50% mineral. Una composición aproximada sería un 25% de perlita, 25% de arena gruesa, después tierra negra o compost, un poco de mantillo de hojas y también fibra de coco en una proporción bastante baja. Te dejo el enlace en la i de cómo preparo el mío. Además que en cuanto a la maceta, esta planta prefiere una de barro para que el agua se evapore más rápidamente, pero también puedes usar una de plástico. Solo ajustaríamos a un 70% de material mineral. Lo que le vamos a hacer a esta plantita no es mucho, ya que como está en época de floración no quiero trasplantarla. Pero lo que sí vamos a aprovechar es limpiar la base de la planta de las hojas secas y agregar un poco de humus de lombriz que tengo aquí. Lo primero que vamos a hacer es ir retirando las hojas. Podríamos usar unas pinzas o lo que se te haga más fácil. En este caso, estas primeras de aquí son bastante fáciles de quitar. Podemos hacerlo con la mano simplemente. Estas hojas no las voy a tirar. Se van a ir directamente al compost, ya que esta planta no tiene plagas. Llega como está despejando el tallo principal. Para los lugares donde está más complicado podemos hacer uso de unas pinzas. Y ahora vamos con la pequeñita. De hecho, así como puedes ver tú, esta pequeñita ya ha enraizado perfectamente. Para incorporar la materia orgánica, en este caso utilizar humus, lo único que tenemos que hacer es colocar nuestra materia orgánica en la superficie, en todas las partes, distribuirlo muy bien. Y ahora con una piecita o con lo que nosotros tengamos, vamos a irlo incorporando en la superficie del sustrato. Ligeramente. Con el paso del tiempo, este se va a incorporar perfectamente en el sustrato y va a empezar a liberar los nutrientes para que la plantita pueda desarrollarse. Yo generalmente suelo fertilizarla cuando está en época de floración y después cuando está en época de crecimiento también. En algunos casos también uso fertilizantes sintéticos, pero trato de optar siempre por los que sean un abono completo como el humus de lombriz. Como incorporamos un abono, es importante regar para que así los nutrientes comiencen a distribuirse por todo el sustrato y la planta los pueda aprovechar. Además de que entre las recomendaciones siempre se habla de regar después de abonar, para que así la planta y sus raíces no se vayan a quemar por el abono que le acabamos de agregar. Esta plantita tiene aproximadamente, te diría, unos 5 días de que le di el último riego, así que aprovecharemos en esas épocas, cuando nosotros ya vamos a regar, de agregar el abono que nosotros vayamos a utilizar y así poder aprovechar el siguiente riego. La época para abonar yo siempre te recomiendo cuando la planta esté haciendo un gasto de energía, que sería cuando es en época de floración y también cuando está en crecimiento. En época de floración yo te recomendaría utilizar un abono que sea un poco más cargado de potasio. Y listo, solamente queda esperar a que la planta comience a aprovechar los nutrientes y así ayudarle un poquito en este proceso de floración. Es una planta que agradece ambientes sí cálidos, pero no extremos. Se desarrolla muy bien a principios de primavera y en otoño. Mucho calor hace que esta planta se deshidrate más rápidamente, y sumado a la floración lo acentúa un poco más. Así que en los meses más calurosos yo te recomiendo resguardarla en un lugar un poco más fresco, que en mi experiencia resiste bastante bien el frío, llegando a soportar temperaturas bajo cero algunas horas en la noche. Pero si en el lugar donde tú vives llega a caer una helada muy fuerte o incluso nieve, sí es necesario resguardarla para así no perderla. Además debemos procurar no regar en esos días para mantener el sustrato seco, disminuyendo así la probabilidad de que se vean afectadas. Su época de floración llega a iniciarse a principios de primavera y se extiende hasta principios de verano.
Esta planta, si está correctamente hidratada, está correctamente nutrida, va a producir muchos escapos florales. De hecho, es una de sus características más importantes el poseer unos escapos florales bastante largos, bastante altos. Además de esto, por supuesto, sus hermosas flores que no pueden pasar desapercibidas, con una coloración rosada algo neón muy bonita y con las puntas de los pétalos de un verde azulado hermoso y el interior de la corola de un color amarillo claro. Es de mis flores favoritas de las equiverias. Relacionado al tema anterior, al florecer, además de atraer a algunas especies de abejas y también a los colibríes, atraen plagas. En mi experiencia, la cochinilla algodonosa es la plaga que suele atacar más estas plantas, sobre todo en época de floración, y llega a ser un problema porque después de pasar la floración se quiere instalar en las hojas y en la unión hacia el tallo. Lo bueno es que es fácil combatirla, pero muchas veces tendrás que hacer uso de un insecticida sistémico, ya que para poder ingresar en las uniones de las hojas es bastante complicado. Otra cochinilla que también puede atacarla es la cochinilla de escudo. En esta sí o sí vas a tener que usar un insecticida sistémico, ya que es bastante resistente y difícil de combatir. También puede ser atacada por arañuela roja, pero esto solamente sucede si la planta está muy estresada, hay muchísimo calor y muchísima sequedad, y quizá la planta haya perdido raíces por pudriciones. Pero casi siempre con cortar la roseta y limpiarla bien, nos desharemos de esa plaga. Y relacionado con cortar rosetas, debo decirte que es una planta poco prolífica. Este bebé que ves es el único que ha surgido, eso ya hace más de 2 años. Así que realmente es paciencia con esta planta. Podríamos hacer una decapitación o un corte de la roseta para así generar nuevos brotes en el tallo que queda en la maceta. La cosa aquí es que como es una planta de lento crecimiento, sí o sí vamos a tener que dejar mínimo unas 5 hojas en el tallo que va a quedar en la maceta para que así pueda producir rosetas. Lo más probable que te acabe sucediendo es que las nuevas rosetas no van a terminar de formarse, ya que el tallo se va a agotar muy rápidamente. Si el tallo no posee hojas, rápidamente se deshidrata y perece totalmente. Así que realmente no es una muy buena opción. También se podría utilizar por semillas, pero eso yo no lo he probado. Y bueno, a grandes rasgos, esos son los cuidados de esta bella plantita. Espero que esta información te pueda ser de utilidad y si es así, recuerda dejar tu bonito like y también si tienes alguna duda al respecto, puedes dejarla abajo en los comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho, dándole clic en el botoncito rojo de aquí abajo y también activar la campanita de notificaciones muy importante para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Te dejo también mi Instagram en la cajita de información del mismo y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.